con esta tarjeta, pero tiene la banda magnética totalmente estropeada. Así que no quedará más remedio que pedirle una nueva. Pues yo necesito ahora que me dé dinero. Ay, ¿y qué quiere que le haga, señora? Está a nombre de su hija, así que tendrá que venir ella personalmente. Ya, pero ¿sabe lo que pasa? Que justamente en este momento mi hija está trabajando. Mire, pero es que son las normas. Yo no puedo estar segura de que su hija lo haya autorizado, ¿me entiende? Hoy, mire, hay tantas familias desavenidas por ahí que cualquiera sabe. ¿Pero qué está usted diciendo? Pues que oye, Necesito hablar con el director de la sucursal. pues todavía no ha llegado. Siéntese y espere. ¿Cómo que aún no ha llegado? ¿Y quién lo reemplaza cuando él no está? De momento estoy yo sola. Los demás vienen dentro de unos 15 minutos o así. ¡Pero esto es una vergüenza! Mire, hoy me ha tocado a mí abrir la sucursal. El resto del personal viene más tarde y después se marcha más tarde. O sea, que acá no labura ni Dios y encima nos roban la plata. Ay, mire, lo siento. Mira, no necesito, pero... ¡No necesito, amiguita! ¿Me entendés? ¿Qué está diciendo, por Dios? ¿Qué quieres? ¿Que le dé el dinero que tenemos en la caja? No, lo que yo quiero es mi dinero. La plata que yo me gané laburando y que ustedes me robaron. ¿Qué dinero? ¡Ese que no me devuelven! Mirá, hace 2 años el director ese me convenció de que invirtiera mis ahorros en lo que ahora me entero que se llaman participaciones preferentes. ¡Preferentes las pelotas! Directamente, él me ha estafado. Él me dijo que yo podía sacar la plata cuando yo quisiera. Pero el hijo de puta me las metió dobladas. Yo comprendo su problema. ¡Vos no comprendés una mierda! Mirá, cuando me quedé sin trabajo, quise utilizar ese dinero para seguir pagando la hipoteca. Y entonces me entero que es una de esas participaciones preferentes perpetuas. ¿Vos sabés lo que significa perpetua? Pero vos qué vas a saber. Significa que no voy a poder recuperar nunca mi dinero. Hace meses que me viene negando la devolución de la plata. ¿Y a usted también le engañaron con eso? Porque a mi hermano también le vendieron esa basura. Pero te das cuenta, pero si nos han robado a todos. Bueno, a mi hermano ahora dice que le van a devolver el 50%. A mí ni siquiera eso. Mirá, cuando me quedé sin trabajo, les pedí que utilizaran el dinero de las preferentes para cancelar cuotas. Pero me dijeron que eso no es posible. Claro, porque el crédito hipotecario yo lo tengo en otro banco. Pues no sabes la faena que le han hecho. Sí, y como broche final, la semana que viene me desahucian. Me quitan la vivienda. ¿Vos sabés lo que significa eso? Perder tu casa es lo peor que te puede pasar. ¿Cierto? Pero es que así usted no va a conseguir nada. Lo único que va a conseguir es que lo metan en la cárcel. Ya, lo que yo quiero es que esta guacha me devuelva mi plata. Mirá, acá tenés el resguardo. Son 53.500 euros. ¿Qué está diciendo? Pero si aquí no tenemos tanto dinero. ¿Cómo que no tienen tanto dinero? No me voy a creer que en esta mierda de banco no haya dinero. Pues no, porque esto es una sucursal pequeña, es una sucursal de barrio. Aquí no guardamos tanto dinero. Mire, si un cliente quiere sacar una cantidad importante, nos tiene que avisar con 48 horas de antelación. ¿Con 48 horas? No, si ya me imaginé yo que no me iban a querer dar la plata. Pero pensé que me dirían que es porque lo tienen en una caja fuerte, que solamente se abre a determinadas horas, o que hacen falta 2 llaves para abrirla, como vemos en las películas, ¿viste? Mirá, por eso pensé que me vas a hacer una transferencia bancaria. Mirá, acá tenés un número de cuenta en Buenos Aires. Me transferís los 53.500 euros y listo el pollo. Yo te dejo en paz. Ya, pero, a ver, es usted
A ver, para hacer una transferencia de estas cantidades, además, yo es que necesito tener una cuenta de cargo que tenga fondos suficientes. ¿Acaso es usted titular de la cuenta aquí en nuestra entidad con esta cantidad? Pero decime, ¿vos sos boluda? ¿Eh? ¿Te crees que si yo tuviera esa plata estaría acá amenazándote con esta pistola? ¿Eh? Pero no te preocupes, que también tuve en cuenta eso. Mirá, en el papel abajo te anoté un número de cuenta de cargo, como decís vos. Ahí tiene que haber plata suficiente. ¿Y eso es que es el titular de esta cuenta? O al menos está autorizado a retirar fondos. Pero decime, ¿eh? ¿Vos me estás jodiendo? Te acabo de decir que si yo tuviera esa plata no estaría acá amenazándote. Mirá, esa es la cuenta de mi ex jefe, el dueño de la empresa donde trabajaba y de la que me echaron. No te imaginás a cuánta gente estafó el muy mafioso. Como yo siempre tenía que hacerle transferencias de pago o sacar incluso plata para pagar soborno, conozco muy bien su número de cuenta. Pero si usted no tiene autorización... ¡Esta es la autorización! ¿No la ves? ¡Vamos, dale! ¡Haceme la transferencia una vez por todas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué pasa? No puedo, es imposible. El sistema no me deja hacer este tipo de transferencias fuera de Europa, de verdad. Mire usted mismo, que no le estoy mintiendo. Es que este tipo de operaciones tienen que pasar por la oficina central, de verdad. De verdad. No, seguro que tenés alguna de esas alarmas ocultas. No se te ocurra atender. Vení, salí de detrás del mostrador. Vení de este lado, acá, donde puedas controlarte. ¡Vamos! Abridme, solo quiero hablar. ¡Pero vos estás loco! ¡Desaparecé de acá o comete una locura! ¿No ves que tengo una pistola? Y a vos ni se te ocurra abrirle, ¿eh? Porque te reviento de un tiro. Tranquilo, soy policía pero entraré desarmado. Soy un negociador y solo quiero hablar para ver cómo salimos de esta situación. Mira, si no me dejas entrar a mí, vendrán los geos y entrarán disparando a saco. Puedes evitar que entren los geos si negocias conmigo. Mira, tienes un arma. Yo entraré desarmado. De manera que no puedo hacerte nada. Solo hablaremos. Tú seguirás teniendo el dominio de la situación. Vení, abrí, vamos. ¿Ves? Voy totalmente desarmado. Quédate quieto ahí mismo. No avances más. Date vuelta. ¿Has visto? Voy totalmente desarmado. Ahora podemos hablar tranquilamente. Mira, no hay mucho que hablar. No te movas de ahí. ¿Está usted bien? ¿Usted qué cree? ¿No ve que me está apuntando con una pistola? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Cuántos sois? ¿Hay más contigo?
No, tranquilo, que está solo, eso no está él. Sí, pero tengo una pistola, ¿eh? Así que nada de truco, ¿me entendiste? Vale. ¿Cómo te llamas? ¿Y eso a vos qué carajo te importa? Solo para saber cómo tratarte. Mira, yo me llamo Andrés. ¿Te llamas tú? Yo me llamo Mario. Bien, Mario, mira, te cuento. La situación es la siguiente. La oficina bancaria está controlada por un montón de policías. Y aquí no es como en las películas, que es salida por atrás o por el tubo del aire acondicionado. Tarde o temprano tendrás que salir por esa puerta. Así que es mejor que sea más temprano que tarde. ¿Crees que lo que estás haciendo puede tener un final feliz? Vos no te preocupes por mí. Yo voy a lograr mi objetivo, mirá, aunque eso me cueste la vida. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Robar 2.000 o 3.000 euros? ¿Crees que vale la pena arriesgar la vida por un botín tan miserable? No, yo voy a conseguir los 53.500 euros que el banco me debe. 53.500 euros. Pero tú sabes dónde has venido a robar. Esto es una sucursal de Mario. Aquí no habrá mucho dinero para poderse llevar. Mira, primero, que yo no vine a robar. Yo vine a que me devuelvan lo que es mío. Y segundo, que lo que yo quiero es que me hagan una transferencia bancaria. Para eso no hace falta tener la guita acá en la caja. Vamos a ver si lo entiendo, Lo que pretendes es que la cajera te haga una transferencia de dinero a otra cuenta y luego salir caminando tranquilamente para ir a cobrarlo en otro sitio. Pero no te das cuenta de que aunque te haga la transferencia, tú no vas a poder disfrutar de ese dinero. Los policías que están allá afuera te van a detener en cuanto salgas de aquí. Bueno, a lo mejor yo no vaya a disfrutar de esa plata, pero al menos mi mujer y mis hijos sí. Mira, esa plata es nuestra y estos hijos de puta me la robaron. ¿Qué es eso de que te han robado? ¿De qué dinero se trata? Estos guachos que me hicieron firmar una de esas participaciones preferentes y ahora no puedo sacar la plata. Mirá, por culpa de eso voy a perder mi casa porque no puedo seguir pagando la hipoteca. ¿Te parece justo? Evidentemente te han hecho una putada, pero así no vas a poder resolverlo. Esto tienes que reclamarlo vía judicial. Pero sí, ¿vos en qué país vivís, pibe? ¿No ves la televisión ni lees los diarios? ¿No te enteraste de las miles de personas que fueron estafadas por los bancos y no le devuelven la guita? Está bien, tranquilízate. Comprendo que hayas optado por una solución desesperada, pero... Mira, si yo opté por una solución desesperada, es porque mi situación ya es desesperada. El desahucio se convirtió para mí en el final de mi vida como borrego. Vale, ya conozco tu situación. Mira, solo voy a intentar que evalúes la nueva situación en la que estás. Con este incidente que estás montando, tampoco vas a lograr que te devuelvan el dinero. Bueno, quizás a mí no, pero sí a mi familia. Mira, yo ya estoy jugado. A mí ya me da lo mismo lo que hagan conmigo. ¿Tú te crees que tu mujer va a poder ir a cobrar el dinero así, tranquilamente? En cuanto se asome al banco donde quieres transferir el dinero, te encarán también. Bueno, no sé, quizás no. Mira, mi mujer está en Buenos Aires y es allá donde van a tener que transferir la plata. Cuando yo sepa que ya se cobró la guita, entonces me entrego tranquilamente. De lo contrario, voy a cometer una barbaridad. Mirá, esa plata nos la ganamos laburando como burros. 10 años estuvimos trabajando acá en España y ahorrando cada euro. ¿Vos te creés que yo me voy a resignar a que me arrobe esta manga de estafadores, así nomás, sin pelear? ¿Me oye? 403. No contestes. A ver, 403, ¿me oye? Son mis compañeros que están allá afuera. Si no contesto pensarán que me ha ocurrido algo grave. Se pondrán nerviosos y entonces van a decidir intervenir. Es mejor que yo los tranquilice. Está bien, contesta, pero no se te ocurra darles pistas para que me puedan atacar, ¿eh? Tranquilo. Aquí 403. Escucho alto y claro. De momento, todo en calma. A ver, 403, ¿qué tenemos? Resumo la situación. Además de un atracador, tenemos a 2 mujeres y un niño. Una es la empleada del banco y la otra es una clienta que lleva un cochecito con un niño dentro. El individuo tiene algún problema con una de esas referentes. Cambio. ¿Cuántos implicados tenemos? Es uno solo, pero va armado. A ver, ¿qué tipo de arma tiene?
relativo a Walter Pepe me parece real, pero quién sabe. También podría ser una buena imitación de fogueo. Parece que esto es imitación. Tranquilos, tranquilos. No hay nadie herido. Solo ha querido hacer una demostración y solo hay un cristal de uno de los despachos reventado. Evidentemente la pistola es real. Preparamos intervención, 403. No hace falta que intervengáis. Dadme más tiempo. Creo que aún podemos llegar a alguna acuerdo. Entendido, mantenemos máxima alerta. Me parece que a pesar del disparo el individuo no es violento. Sigo negociación. Corto. No me subestimes, ¿eh? Mirá que estoy dispuesto a llegar a lo peor. Así que tomame muy en serio, ¿de acuerdo? No, si yo te tomo más en serio de lo que tú te crees. Pero entiéndeme, tengo que tratar de calmar a mis colegas. Parece que es una putada lo que te han hecho y estoy haciendo todo lo que puedo para que salgas de aquí sin que te ocurra nada malo. Si en el fondo yo estoy de tu parte. No seas condescendiente conmigo. Mirá, yo sé perfectamente que vos no estás de mi parte. Así que no me digas que vas a hacer lo posible para ayudarme y sacarme bien de esta. ¿Eh? No me traté como si yo fuera un yonki idiota que vine a atracar el banco para salir con 100 euros para ir a comprar farlopa. Está bien. Perdona, por favor. Tienes razón. Mi misión es que tú depongas tu actitud. Mira, Mario, voy a serte sincero. De momento tú representas una amenaza para la vida de estas personas. Que tú salgas vivo de aquí es para mí algo secundario. Ahora tienes 3 rehenes y eso representa para mí la mayor preocupación. Si tú le haces daño a alguno de ellos, acabas con cualquier ventaja que creas tener. Ahora sí te he sido sincero. ¿Te ha quedado claro? Ah, sí, ¿ves? Ahora sí que me ha quedado bien claro. Pero quiero corregirte en algo. No son 3, sino 4 los rehenes. Del momento que entraste acá, vos te convertiste en mi cuarto rehén. Me imagino que para tus colegas de ahí afuera será muy importante sacarte con vida de acá. Mira, Mario, de verdad. Comprendo que es una cabronada lo que te han hecho. No sé, deberías insistir en recuperar el dinero por la vía legal. Cada vez hay más casos de afectados por las accidentes en los que se está devolviendo el dinero. Mario, seguro que un juez tendrá en consideración el hecho de que te vayan a desahuciar tu vivienda. Mira, con lo lenta que es la justicia, para cuando mi caso lo vea un juez, yo ya estaré desahuciado. Además, con los medios legales con los que cuentan los bancos, seguro que intentarán estirar tanto el proceso que quizás ninguno de nosotros llegue a ver el dictamen del juez. Y si llegamos a verlo, ¿cuánto me devolverán? ¿Un 40%? Es decir, unos 20.000 euros roñosos. ¿O me darán unas acciones que no valen nada? Y el hecho premiante es que la semana que viene ya me desahucian, me quitan la vivienda. Pero quizás logres paralizar el desahucio, Mario. Cada vez hay más casos en los que se paralizan su proceso. Sí, pero son infinitamente más los casos en los cuales se ejecuta el desahucio. Mirá, el año pasado los bancos se quedaron con casi 50.000 viviendas y ya son casi 500.000 las viviendas que fueron expropiadas desde que empezó esta mierda de crisis. Hola, ¿quién eres? Ah, Mariana, sos vos. ¿Pero qué haces llamándome a esta hora y al móvil? ¿Pero quién te dijo eso? Claro, tenía que ser el pelotudo de Enrique. Pero ¿cómo sabe él que...? Sí, ya sé que Enrique es nuestro vecino acá en España. Pero ¿cómo...? ¿Que la noticia ya salió en la televisión? Pero bueno, ¿y cómo sabe Enrique que se trata de mí? Ah, por deducción. Bueno, sí, yo estoy casualmente acá en el banco donde tenemos esa mierda de preferente. Pero no estoy metido en ningún problema. No, te lo digo en serio. Mirá, ya tenemos el asunto casi resuelto. Sí, nos van a transferir la plata a Buenos Aires. ¿Lo de la policía? Ah, bueno, no. Eso solo fue un malentendido. No, mirá, ¿sabes qué pasa? Creían que yo era un ladrón. Ya sabés cómo tratan a los sudacas, sí. Pero bueno, quédate tranquila, que ya está todo aclarado, ¿eh? Pero sí, pero claro que fue una buena idea de que vos te volvieras antes a Buenos Aires. Mirá, al volver antes,
vos tuviste tiempo de abrir esa cuenta corriente del Banco Galicia de allá, que es donde nos van a transferir directamente la plata. Mirá, si vos te quedabas acá, nos la tenían que transferir a la cuenta que tenemos acá. Claro, mirá, y así nos ahorramos los costos por comisiones que nos costaría a nosotros realizar esa transferencia. Bueno, mirá, ahora te tengo que dejar porque tengo que firmar unos papeles. Después te llamo otra vez y te digo cuándo podés ir a cobrar la guita. Y no te preocupes, que todo va a salir bien. Sí, placa. Bueno, chao, un beso. Chao. Mario, tu mujer no se merece que tú... Mira, ahora lo que necesito es que te quedes bien calladito. Bueno, vamos, tenemos que acabar con esto. Vamos, ven, hacer la transferencia de una vez por todas. Pero si ya ha visto usted que solamente lo tiene que hacer la oficina central, que es que no... Bueno, mirá, entonces lo que vas a hacer es agarrar el teléfono, llamar a la oficina central y le decís que tienen que autorizar el trámite de inmediato. Que si no lo hacen, quemo esta mierda de banco con todos nosotros adentro, ¿eh? Mirá, acá tengo suficiente gasolina para que todo esto arda como en una fogata de San Juan. No, por favor, deja que se vaya mi nieta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás metiendo miedo a esta señora que no tiene culpa de lo que te haces. ¿Por qué no acabas con esto, hombre? Deja salir a estos inocentes y entrégate. Aún no has cometido ningún delito grave. Además, si llamas el banco también arderán los pisos superiores. Entonces, habrá aún más víctimas inocentes. No, por favor, que mi hija vive justo aquí encima del banco. Bueno, mira, eso es muy fácil de resolver. Llama a tus colegas que están ahí afuera y les decís que tienen que desalojar todo el edificio. Y así no habrá otras víctimas. Mira, tú dices que eres una víctima, que vas a ser desahuciado. Entonces ya sabes lo que significa tener que perder la vivienda. Si quemas este edificio, mucha gente pasará por lo que estás pasando tú ahora. ¿Quieres que otros inocentes sufran lo mismo que dices que estás sufriendo tú? Todos perderán sus casas al igual que tú. Y eso sería tan injusto como lo que te están haciendo a ti. Ay, no, por favor, es todo lo que tiene mi hija, no lo que ve. ¿Qué quieres hacerle pasar a toda esta gente por lo mismo que estás pasando? ¿No te parece injusto? Mira, eso no va a pasar. Si la cajera me hace el trámite que le estoy pidiendo. Además, acá todos tienen un seguro que les cubre todas las pérdidas en caso de incendio. No puedes estar seguro. Ahora con esta puta crisis, seguramente habrá mucha gente que ha anulado su seguro porque no lo puede pagar. No creo que haya mucha gente que haya dejado de pagar su seguro. Y bueno, y si hay algún caso, entonces seguramente que las instituciones tendrán en cuenta las circunstancias en las que han perdido sus viviendas y los ofrecerán otro piso. Mira, si no consigo que me hagan la transferencia, estoy dispuesto a llegar a lo peor. Y vos, llamad una vez por todas a la oficina central. Pero mi teléfono no funciona. Me ha arrancado usted el cable, Dios. Pero la puta madre. Y no podés apagar el teléfono móvil. Mario, hagamos una cosa. Yo me ofrezco a hacer de intermediario. Yo puedo hablar con mis colegas para que intercedan y logren que la oficina central transfiera directamente el dinero que estás solicitando. Mira, me resulta muy difícil de creer que la Palma quiera ayudarme. Seguro que es alguna treta para joderme. Estás equivocado. Mira, los policías también somos personas que sufrimos los mismos problemas que el resto de la gente. ¿No te has enterado de ese colega nuestro que se cargó a un desempleado del banco que le vendió una de esas preferentes? ¡Ah, viste! Cuidado, que no digo que eso está bien. Ya sé que esa no es la forma de solucionar este tipo de problemas. Solo quiero que veas que a nosotros también nos afecta toda esta mierda de los bancos. Por eso mismo, si podemos, te vamos a ayudar. ¿Ayudar a ustedes? Los que van a dar palos y pelotazos a los que reclaman sus derechos. No me agarréis que tengo los labios paspados. No me digas que por un lado están de parte del pueblo, cuando por el otro dejan a algunos con la cabeza reventada. Está bien, acepto que hay veces que a alguno de mis colegas se le va la mano. Pero otras muchas veces hay manifestantes que provocan desmanes y eso lo tenemos que impedir. ¿Qué opinarías tú si unos descerebrados asaltaran tu tienda, rompieran las lunas de los escaparates o quemaran tu coche? Bueno, pero ese no es el caso.
Tú aún no has hecho daño a nadie. Y además, esa es la única opción que tienes. ¿Qué puedes perder probando si te digo la verdad? Está bien, pero no me jodas, ¿eh? Mira, si llega a ser una trampa, ya sabés lo que puede pasar, ¿no? Tranquilo, ya vas a ver cómo todo sale. Aquí 403. Si hacemos algo para el individuo, este va a deponer su activo. Escucho, 403. Le han jodido con esas acciones preferentes y lo van a desahuciar de su vivienda. Quiere que le transfieran a una cuenta en Buenos Aires el dinero que perdió. ¿La cajera ha decidido hacer la transferencia? No, la cajera no puede realizarla porque la tiene que autorizar la oficina central en Galicia. Le dije que vosotros podéis gestionarla. Bien, 403, procedamos según protocolo. Sí, eso es. Yo os mando los datos por el móvil en un mensaje de texto. Actúe con mucha precaución, 403. Vosotros ya sabéis qué es lo que hay que hacer. Creo que aún puedo controlarlo. Gordo. Dame los datos, que yo se los transmito a mis colegas. Ya vas a ver cómo todo sale bien. Yo tranquilo. A ver, vos, dame el papel ese que te di. No, mejor llévaselo vos. Yo no quiero acercarme, porque seguramente que estos tipos se saben muchas tretas para poder desarmarme. Bueno, y ahora volvé acá. Vamos. Vení acá. Mirá, arriba tenés un número de cuenta en Buenos Aires que es donde hay que hacer la transferencia. El de abajo es un número de cuenta de donde se puede sacar la plata. Ay, ¿qué le pasa a mi niña, chiquitina? Mira, cariño. Oye, tengo que cambiar a la niña, ¿eh? ¿No te voy a pasar al lavabo? ¿Cómo? Pues a menos que le quieras que le quite el pañal aquí, lo deje lleno de caca encima de la mesita. ¿Dónde está el baño? Bueno, ya. Ya está salida la señora con el niño, ¿no? No lo necesitas para nada. La residencia ya está en marcha. No, Además, uno seguirá teniendo la residencia. Cajera, ¿eh? no, mira, ya te dije que de acá no sale nadie hasta que yo sepa que todo ha ido bien. Mira, quizás me estás engañando. Quizás solo querés ganar tiempo para que tus colegas de ahí afuera preparen una sala. No lo sé. Pero si ese es el caso, quiero tener rehenes suficientes por si a los feos se les ocurra atacar. Está bien, podés ir. Pero antes dame tu teléfono móvil, que no quiero que llamen a nadie. ¡Para! ¿Qué llevas ahí? Pues ¿qué voy a llevar? Los pañales y los productos de limpieza para cambiar a la niña. Toma, mira. No, está bien, anda. Creo que te manejas bien en esta situación. Tienes mucho la calma. Yo he estado en muchas situaciones parecidas a esta y los que mantienen la calma o están drogados o son profesionales. Y tú no encajas en ninguno de estos grupos. ¿Acaso eres veterano de las Malvinas? ¿Pero qué decís, boludo? La guerra de las Malvinas fue en el 82 y los que fueron tenían entre 17 a 20 años. Es decir, que ahora tendrán alrededor de 50. Y yo tengo bastante más que eso, ¿no te parece? Entonces, ¿no habrás pertenecido a las fuerzas especiales durante la dictadura? No, ¿qué decís? No, al contrario, yo pertenecía al otro bando. Pero cuidado, que yo nunca participé en acciones violentas. Es decir, que nunca has matado a nadie. Oh, ya veo por dónde vas. No quiero seguir hablando de esto, vamos. Sí, nunca has matado a nadie. Y no vas a empezar a matar ahora, ¿no? ¡Te dije que basta! Oíme, la que estás en el baño. Me parece que estás tardando mucho, ¿no? Salí de una vez.
preocupa la mujer y el niño. ¿Por qué no le pedís a tus colegas de ahí afuera que nos manden un biberón? Vale, me parece buena idea. Aquí 403. Necesitamos algo de comer para el niño. ¿Un bocadillo? No, coño. Un biberón. Es un bebé. Ah, y a partir de ahora abandonamos la comunicación en abierto. Ok, copiado 403. Se encargarán de traerlo. Ay, esa debe ser mi hija, ¿eh? ¿Me lo dejas, por favor? No, Sí. no, no, mira. Déjame. No, lo paso. No quiero más llamadas que las que sean necesarias para solucionar mi problema. Claro, ahora que lo pienso, yo tendría que llamar a mi mujer para darle las instrucciones. Pero claro, mi teléfono móvil no tengo saldo suficiente para llamar a Buenos Aires. Dame el teléfono del banco. Que total, teniendo en cuenta lo que me hicieron, no creo que una llamada de esta me vaya a significar un gran ¡Que despilfarro, no ¿no? funciona! ¡Ay! Cierto que ya no sirve. Dame tu teléfono móvil. Que seguramente que todas tus llamadas las pagamos entre todos los ciudadanos. Vos, andá y tráeme el teléfono. Vamos. Tráemelo. Mirá vos, un smartphone de última generación. Qué bien que emplea la policía nuestra plata. ¿Cómo funciona, che? Ah, ya veo, ya lo tengo. Julio, sí, mire, soy Mario, que le llamo desde España. ¿No está Mariana por ahí? Sí, yo todavía tengo que seguir acá en España. Pero, ¿qué macana me está diciendo, Julio? No diga tonterías. Ah, que ya lo sabe todo el barrio. ¿Y qué es lo que saben? Si ustedes no tienen ni puta idea de lo que está pasando. Me hace el favor y me da con mi mujer. Mire, Mario, mire, Julio, yo le agradezco que Mariana pueda pasar estos días allá con ustedes. Pero eso no le da ningún derecho a meterse en asuntos que no le interesan. Deme con mi mujer, por favor. Mire, Julio, deme con mi mujer que ya me estoy cabreando, ¿eh? Mariana, mi amor, por fin. Pero no, tranquilízate, que todo marcha bien. Pero no le hagas caso a esa manga de envidioso. Pero que no te estoy escondiendo nada, no. Bueno, mirá, te tengo que dar algunas instrucciones para sacar la plata, sí. Ya te dije que estaba acá en el banco haciendo los trámites, sí. Mirá, al final la transferencia la van a hacer a la cuenta de tu vieja. Sí, ya sé que yo te hice abrir una cuenta a nuestro nombre en Buenos Aires, pero eso fue para despistar. No, ¿qué digo? Despistar, no, ¿sabés qué pasa? Que me dicen acá que claro, que nuestra cuenta todavía es nueva y todavía no está en el sistema internacional, ¿viste? Bueno, mira, haz una cosa, vayan con tu vieja al banco y en cuanto esté la plata en la cuenta, la sacan enseguida y la guardás en un lugar seguro, ¿me entendiste? Y tengan cuidado de que no les vayan a hacer una salidera, ¿eh? Una salidera, sí, pero vos nunca te enterás de nada. Eso es lo que está de moda en Buenos Aires. Un tipo está en el banco, ve que sacás mucha guita y entonces le avisa a otro que está afuera para que te la robe. Los que están afuera por lo general andan en moto y por eso les llaman motochorro. ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve a tu sitio! Tranquilo. Te pongas nervioso, no pasa nada. Solo quería tomar un poco de agua. ¡Te digo que vuelvas a tu sitio! Hola. Nada, un pelotudo que quería colarse. Sí, ya te dije
dije que estoy haciendo los trámites acá en el banco. Sí, viste, acá también hay algunos que tratan de saltarse de su turno. Pero bueno, mirá, decile a tu hermano que la lleven en el coche al banco, que así es más seguro. Pero vayan con ojo. ¿Me entendiste? ¿Que quiere ver el partido de la selección? ¿Pero qué me decís? Que no me joda tu hermano. ¿Qué? ¿Un deficiente mental? Esto es mucho más importante que un partido de mierda. Mirá, ya estoy dudando de que sea un buen tipo como vos decís. Se comporta como un pelotudo. Y los pelotudos no son buenos tipos. Bueno, le decís que lo vaya escuchando por la radio, qué sé yo. Pero que no sea boludo y que las acompañe. Bueno, mira, ahora te tengo que dejar. Después si puedo te llamo. Pero claro que te extraño. ¿Qué te crees? Que para mí es fácil estar acá, solo. Pero bueno, mira, algo se tenía que quedar para solucionar todo esto, ¿no? Mariana, si llegara a pasarme algo, quiero que sepas que no, pero que no me va a pasar nada. No es que me puede pasar. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar a uno, ¿no? Bueno, mirá, me está llamando un empleado del banco. Tengo que terminar el trámite. Después te llamo. No te preocupes, Flaca. Que todo va a salir bien. Que sepas que yo te extraño mucho. Sí, Flaca. Chao, chao. Qué casualidad, ¿verdad? Tú te llamas Mario y tu mujer Mariana. Tendréis también un apellido parecido, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres saber mi apellido? Pero si tus colegas de allá afuera seguro que ya lo averiguaron. Mirá, me llamo Mario Kovar. Ahora ya lo sabes. ¿Contento? Bueno, y ahora quédate callado y déjame pensar. ¿Qué haces? ¡Vuelve a tu sitio! Quédate parado donde estabas y servime el escudo, que no quiero que alguno de tus colegas me dispare a través de la puerta con un fusil o algo así. Vale, vale. Si eso te deja más tranquilo, aquí me quedo. Déjame acercar una butaca. No aguanto mucho de pie. Tengo los pies planos. Un policía con pie plano. Pero decime, vos me estás cargando. Pero mira, no es tan mala idea. Arrima la butaca bien contra la puerta. Y entonces así no podrán abrirla tan fácilmente. Ah, y que llevabas unas esposas, ¿verdad? Bueno, mira, haz una cosa. Agarrá las esposas, esposate una mano y la otra parte de las esposas lo enganchás a la manija de la puerta. Y así, entonces, yo me voy a quedar mucho más tranquilo. Vamos, dale. Seguro que a los prisioneros los esposás mucho más rápido, ¿no? No, si sos más lento que... Bueno, ahora tirame la llave de las esposas. Vamos. Y vos, andá y bajá la cortina de la ventana, que de esa manera no podrán verlo bien desde afuera. Vamos, ahora volvé y sentate otra vez. Vamos. Perdona, ¿no me dejarías llamar a mi hija? Se habrá enterado de esta situación y querrá saber cómo está su hija. Seguro que es la que ha intentado llamarme hace un momento por el móvil, pero como ahora lo tengo apagado,
Estará desesperada. Tienes que comprender que al no saber cómo está su hija se sentirá muy angustiada. Tú ya sabes lo que sufre una madre cuando cree que su hijo está en peligro. Mira, ya lo siento. Lo que pasa es que tu hija podría estar con la policía que está allá afuera y ellos le pedirán que averigüe cosas para después poder atacarme. No, que te prometo que no le diré nada de ti, ¿eh? Ni nada que pueda servirle a la policía. Lo último que yo quisiera es que entrasen disparando y poniendo en peligro a mi nieta. Solo quiero tranquilizar a mi hija. Mira, si yo creo que tú no eres un hombre violento, ¿no? Solo que estás actuando así por desesperación. Que eres una víctima de las terribles circunstancias en que nos metieron estos políticos corruptos, más interesados en solucionar los problemas de los poderosos que de la gente común como nosotros. Estoy segura de que no vas a hacernos nada. Mira, siempre que yo logre que me devuelvan mi plata, acá la única víctima seré yo. Está bien, llamada. Sí. Pero no quiero oír que le das datos que le puedan servir a la policía, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Que no le voy a decir nada que nos pueda poner aún más en peligro. Eso, ¿eh? Uy, lo que me imaginé. Tengo 11 llamadas perdidas de mi hija. Hola, cariño. No te preocupes, que la niña está bien. Solo tiene hambre. Sí, pero ya le han pedido a la policía que nos mande un biberón, sí. No te preocupes, que no es un hombre violento, no. Lo que quiere es que el banco le devuelva su dinero, sí. Sí, una víctima de las preferentes. No digas. ¿Están ahí fuera? Claro, es que él también es un desahuciado. Le van a quitar el piso. Bueno, cariño, ahora te tengo que dejar, ¿eh? Pero no te preocupes, que estamos bien. No, cariño, no llores, que todo va a salir bien. Hasta pronto, cariño, un beso. En cuanto pueda te vuelvo a llamar. Bueno, ahora dame de vuelta el teléfono. ¿Sabes? Allá afuera se están manifestando los de la plataforma de estos desahucios, que se han enterado de tu caso. Claro que la policía está tratando de dispersarlos. Es la de siempre, ¿eh? Los políticos corruptos, los banqueros que estafan, esos pueden pasearse por todos lados sin problema. En cambio, a los que quieren reclamar sus derechos, a eso los reprimen, ¿no? Sí, el gobierno nos dice que tenemos que recortar gastos. Y ellos nos recortan en sanidad, en pensiones, en educación, pero luego aumentan los presupuestos para los antidisturbios. ¡Esos bárbaros! Bueno, perdona, que ya sé que tú no tienes la culpa, que has venido a salvarnos. Pero seguro que os obligan a reprimir. Y digo yo, ¿no sería mucho más fácil invertir ese dinero en fines sociales? Y así no habría manifestaciones. Es mi teléfono. Seguro que hay novedades. Es importante que conteste. Y decime, ¿por qué ahora no te hablan por la radio? La radio transmite en abierto. Cualquiera que sintonice nuestra frecuencia puede oír lo que decimos. Ya sabes que sobre todo los periodistas están interesados en enterarse de lo que se dice. No queremos que esto se convierta en un circo. Por eso he pedido que no se use la radio. Está bien, atendé. Pero ojo con lo que le decís, ¿eh? Sí, todo va bien. Sí, se está poniendo muy nervioso. Por eso tengo que ir con cautela. ¿Cómo va aquello? Vale. Sí. Vale, ya veré. Está bien, yo se lo digo. Sí, ya os llamo yo con lo que sea. Mira, Mario, me dicen que hacer una transferencia bancaria internacional es algo muy complicado y... ¡No me salgas ahora con una boludez como esa! No me trago eso de que el banco no pueda realizar una transferencia. Seguro que si se tratara de un político no tendrían tantos problemas.
Esos transfieren su plata a los paraísos fiscales y no tienen problemas de ningún tipo. En cambio, hacer la transferencia en un pobre Currela a Buenos Aires, eso sí que es un gran problema. ¡No me jodas! Tranquilízate. Tenemos otra solución mejor. Me han dicho que es más sencillo enviar dinero a través de una empresa como la Western Union. Como ves, están dispuestos a solucionarte el problema. No quieren que tengas que hacer algo que agrave tu situación. Seguro que ya sabes cómo funciona el envío de dinero a través de esas empresas. Es lo que usan todos los inmigrantes. Funciona, ¿no? Mira, te tienes que dar los datos de tu mujer. Nombre completo, dirección, número de DNI y una oficina de correos en Buenos Aires donde vaya a ir a... No. Eso sí que no. Ya sabes que son los datos que te piden para que la Western Union pueda hacer el envío. ¿Nunca has enviado dinero de esa forma? No tiene nada extraño. En cuestión de pocos minutos tienes el tema resuelto. El dinero estará en Buenos Aires. Podremos poner fin a esto. A ver, vos, dame un papel y un bolígrafo. Mirá, espero sinceramente de que esto no sea una trampa, ¿eh? Porque mira, te juro que le quemo fuego a esta oficina con todos nosotros acá adentro y con vos encadenado ahí a la puerta, ¿eh? Mirá que no estoy de joda. Tranquilo. Verás que todo va a funcionar bien. Sí, ya los tengo. Apunta. Nombre, Mariana Suárez. Nacida el 22 de febrero de 1955. Mario, ¿dónde nació? En La Plata, provincia de Buenos Aires. Apunta. La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI número 6654542. Dirección, calle Doctor Arturo... Espera un segundo. ¿Arturo qué? Arturo Ilía, con ella. Doctor Arturo Illía, con ella. ¿Qué coño voy a saber yo quién es Arturo Illía? Tú apunta. Doctor Arturo Illía, 1640, Ciudadela, Buenos Aires. Oficina de correos de Ciudadela. Ya sabéis cómo funciona esto. Vale. Bueno, ya está. Lo del envío ya está en marcha. Ahora deberíamos hablar de cómo ponemos fin a esta situación. ¿Cómo que te crees? Que yo soy un boludo de cuarta. Mirá, ya me di cuenta que las cosas no son tan sencillas. Ya ven como al final la transferencia no la hicieron. Así que todavía no estoy tan seguro de que vayan a mandar la guita a Buenos Aires. Quiero ver el comprobante. Sí, eso es. Que me manden acá, al fax del banco, el comprobante de la Western Union. Quiero ver si todo esto es verdad. Eso no creo que sea ningún problema. El individuo pide que le manden por fax el comprobante del envío. Sí, ya sabes, el comprobante de la Western Union. ¿Y cuál es el número de fax del banco? 91-882. Un momento. 91882. ¿Qué más? 4050. 4050. Vale.
tardará una media hora. Ten en cuenta que lo tienen que enviar desde la oficina central en Galicia. Ellos son los que tienen el dinero. En cuanto tengan el comprobante del envío, nos lo mandan. Tú tranquilo. Y ahora deberíamos hablar de... Mira, ahora lo que quiero es que te quedes bien calladito. Mira, cuando reciba el comprobante, y si todo está en orden, entonces hablaremos. Hasta entonces, quédate mudo, ¿me entendiste? Tengo que ir al lavabo. ¡Para! ¿A dónde vas? Quédate quieta. Y vos, séntate otra vez o te reviento un tiro. ¡Vamos! Pero por Dios, ¿por qué me tratas tan mal? Que yo no he hecho nada malo. Yo que soy una simple empleada nada más. No soy la responsable de que te hayan estafado. ¿Por qué no pagas conmigo, Tenías que haber venido cuando estuviera en libertad y desahogarte con él. Perdóname si te he gritado, pero es que esta situación saca lo peor de mí. Ya sé que vos no sos la responsable de lo que me pasa, pero bueno, vos en este momento sos la cara visible de este banco, ¿no? Yo sé que el responsable directo fue el hijo de puta de tu director, que fue él y no vos el que me jodió. Mirá, porque estoy seguro que él sabía perfectamente que me estaba jodiendo. Y decime, ¿con vos qué tal es? ¿Te trata bien o también trata de joderse? Cuidado, no. No quiero decir joderte, no. Lo que quiero decir es si él también trata de fastidiarte, ¿me entendés? Por Dios. No sé, yo supongo que será como todos los jefes. Digo yo. Mira, los peores. Los peores son los de arriba, los de la oficina central. Eso sí que no se casan con nadie. Son unos desalmados que solo piensan en los beneficios. Pero no en los del banco, no, en los suyos propios. Mientras los hundían a todos y llevaban la caja a la ruina, ellos se aumentaban los sueldos y se blindaban sus contratos con unas indemnizaciones millonarias. ¿Qué quieres que te diga? Mira, hasta casi me alegro de que les obligues a devolverte tu dinero, porque al fin y al cabo es tuyo. Y decime, ¿hace mucho que trabajás acá en este banco? Ya llevo pues unos 18 años. Empecé en la caja de ahorros gallega. Y entonces sí que estábamos bien. Teníamos un ambiente de trabajo estupendo y muchísimos beneficios. Pero cuando se produjo la fusión y la caja se convirtió en un banco, pues se cambiaron muchísimo las cosas, claro. Cerraron muchísimas sucursales. Yo misma vengo de otra sucursal. Ah, por eso es que nunca te había visto acá en el banco. Posiblemente. Ah. Pues eso, como te decía, redujeron la plantilla prácticamente a la mitad. Y la relación con los clientes no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, pero si es que ahora les cobramos comisiones por cualquier cosa. Y eso hace que se paguen muchísimo. Claro, pero no tanto como tú, Pero mira, de todas las formas, es una suerte poder mantener este trabajo, porque es que mi marido también está en el paro. No, si es lo que yo te digo, mirá. Estamos volviendo a la situación de finales del siglo XIX. Mirá, los capitalistas son unos vampiros que quieren chuparnos hasta la última gota de sangre. Y claro, y los políticos se los sirven en bandeja. ¿Sabéis? Yo creo que la culpa de todo la tiene la caída del telón de acero. Y no me miréis así,
Que no es que ellos sean izquierdas, no os equivoquéis. Pero cuando Fidente tenía miedo de que nos volviéramos en comunistas, nos dejó que viviéramos confortablemente. Los capitalistas nos concedieron beneficios para que no cayéramos en la tentación de volcarnos hacia el comunismo. Pero claro, cuando este prácticamente desapareció, se ve que dijeron: ahora que les den por saco, ahora lo vamos a mandar todo al carajo. Ah, sí, anda. Pero decime, no llevas el móvil encima, ¿verdad? No, tengo en mi puesto de trabajo y apagado, por supuesto, que aquí no lo podemos tener en funcionamiento. Vale. Y ahora ya podrías dejar salir a la señora con el niño. Tu problema ya se está resolviendo. Déjala, que vaya a darle su biberón y de paso a tranquilizar a la madre del niño. Decime, ¿no iban a traer tus colegas de allá afuera un biberón? Si no cumple con algo tan sencillo como eso, ¿qué puedo esperar yo de la transferencia? Mira, ya te dije que hasta que yo no esté seguro de que todo ha ido bien, de acá no sale nadie. Pues ya me quedo yo también. No necesitas a nadie más. No. Vos no sos un buen rey, porque seguramente que ya sabés cómo actuar en caso de que me ataquen tus compañeros. Mirá, mientras tenga acá a las dos mujeres y sobre todo al niño, se lo van a pensar mejor. Y ahora, quédate bien calladito, No te quiero escuchar más. Gracias, Oye, ¿y cómo llegaste a esto? Digo que cómo te metiste en tanta deuda y todo eso. ¿Hace mucho que estás en España? Hace 10 años que vine. Primero vino nuestro hijo contratado para el proyecto de ingeniería. Y después lo siguió nuestra hija, que es informática, ¿viste? Y mirá, nosotros nos sentíamos solos allá en Buenos Aires sin nuestros hijos. Cuando en el 2001 se produjo lo del corralito y toda esa crisis, yo me quedé sin trabajo. Y entonces decidimos venir. Nos dieron el permiso de residencia por reagrupamiento familiar. Quizás te parezca un poco indiscreta, pero bueno, como ya has empezado a contarnos algo de ti, pues... Oye, ¿el dinero para comprar las preferentes, de dónde lo sacaste? Eso. Mira, en parte fue esa mierda de indemnización que me dieron cuando hace 2 años me despidieron. Pero mira, fundamentalmente son todos nuestros ahorros que fuimos juntando en todos estos años. Porque yo entré a trabajar en una empresa de la construcción. Aquí se trabajaba muy bien. Yo al final ya dirigía el departamento técnico. Pero explotó la burbuja inmobiliaria y otra vez en la calle. ¿Sabes? De alguna manera se nos está repitiendo todo lo que ya alguna vez, mira, nos ocurrió en Buenos Aires. Sí, porque mira, allá perdí mi trabajo por culpa de la crisis y luego acá lo perdí por el mismo motivo. Pero ¿saben? También, cuando nosotros éramos jóvenes, compramos un departamento en Buenos Aires, es decir, una vivienda, ¿no? Era a construir. Nosotros pagamos, pero el edificio nunca avanzaba. Un día nos enteramos por los diarios que todo había sido una estafa. La puta que los parió. Pues, si te sirve de consuelo, aquí también hubo y hay estafas de ese tipo, Y para peor, los culpables nunca pagan, porque no hay juez que se atreva a hacer justicia, Y si algún juez intenta imputar a uno de los peces gordos, ya se encarga el sistema de apartarlo de su puesto, o en última instancia el gobierno de indultar al delincuente. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Es que la justicia en realidad no existe. Mira, lo que hacen los jueces es buenamente aplicar las leyes.
Pero las leyes no buscan soluciones justas, buscan soluciones adecuadas. Porque a los que hacen las leyes, es decir, a los políticos, lo que les interesa es encontrar soluciones que beneficien a los empresarios, a los banqueros, a la gente poderosa en general, no a la gente común, que siempre se ve perjudicada. Mirá, promulgan leyes y decretos que benefician a aquellos que tienen una fortuna, a las grandes empresas, con la excusa de favorecer el desarrollo del país. Pero que eso siempre termina en no tener que pagar impuestos y a no colaborar con el sistema social. Fue así como armaron esa puta burbuja inmobiliaria. ¿Para que empresarios estafadores y banqueros especuladores amasaran mucho dinero que nos fueron robando a nosotros? Y por culpa de esa sanguijuela, yo voy a perder mi casa. ¿Y cómo no se te ocurrió pagar primero la hipoteca con el dinero de las preferentes? Por lo menos ahora tendrías el piso. Sí, pero si eso fue lo primero que se me ocurrió, mirá. Pero el director ese, de esta sucursal, que es donde teníamos nuestros ahorros y donde me pagaron la indemnización, me convenció de que metiendo el dinero en lo que él me dijo que era como un plazo fijo, ¿no? Que yo iba a poder pagar las cuotas de la hipoteca con los intereses que iba a generar ese dinero. Y que todavía me seguiría quedando el capital, ¿viste? Me dijo que daba dividendos muy altos. Y yo caí como un boludo. Metí la plata en un corralito español. Bueno, debo reconocer que parte de la culpa es mía. Porque nuevamente pudo más la avaricia que la sensatez. A mí esta situación me hace recordar a un chiste que circulaba por las oficinas bancarias, ¿sabéis? Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale un banco y podrá robar a todo el mundo. Que resulta que va a ser cierto, ¿eh? Oye, ¿y aún te queda mucho por pagar de la hipoteca? Porque si sale a subasta pública, ellos se cobran la deuda y tú quizás puedas tener todavía un dinero para poder salir adelante, ¿no? Mirá que sos ingenuo, ¿eh? Nunca sobra nada. Es más, por lo general siempre seguís endeudado con el banco. Pero si ni siquiera aceptan la dación en pago de la vivienda. Mirá, cuando nosotros compramos el piso de acá, valía mucho más que lo que ahora paga el mercado. Sobre todo en una subasta pública. En subasta pública los pisos se malvenden. Pero claro, que después los especuladores eso lo venden por mucho más. ¿Saben? Para comprar el piso acá en España, vendimos la casa que teníamos en Argentina. ¿Y saben? Con el dinero que nos dieron por nuestra vivienda de allá, apenas cubrimos el 50% del valor del piso de acá. Y claro, y el resto lo cubrimos con el crédito hipotecario ese. Y ahora vamos a perder también los ahorros que trajimos desde allá. Tiene que ser muy grueso. Bueno, pero mira, hasta te digo que lo peor es la presión que te mete el banco. Mira, te llaman constantemente por teléfono, te mandan cartas reclamándote el pago de la hipoteca, te amenazan con ponerte en no sé qué lista negra. Mi mujer ya no aguantaba tanta presión y yo la convencí de que se volviera a Buenos Aires. Yo me quedé para buscar alguna solución acá. Pero si ya lo ha solucionado. ¡Te dije que te quedaras callado! Una vez que teníamos un poco de tranquilidad, ¿eh? De todas formas, Mario, hay algo que yo no entiendo muy bien. Porque si ahora consigues transferir el dinero de los preferentes a Buenos Aires, luego, ¿cómo piensas pagar la hipoteca desde allá? Porque
yo con mi experiencia no lo veo nada fácil, ¿eh? Sí. Yo tampoco ahora lo veo nada fácil. No sé, yo al principio pensé en hacer varias transferencias a diferentes cuentas, ¿viste? Como hacen los corruptos, ¿no? Claro, y después finalmente de alguna cuenta de allá hacer una transferencia al banco donde tengo el crédito hipotecario. No sé, en ese momento a mí me parecía sencillo, ¿viste? Pero claro, ¿sabes? La cosa ahora se torció. Mira, yo creo que eso ahora no va a ser posible, claro. Yo creo que el piso lo vamos a perder de todos modos. No sé, pero al menos que mi mujer y mis hijos, ¿no? Reciban otra vez nuestros ahorros que tenemos acá para poder empezar con algo allá. Ya, pero... ¿y tú? Y yo no creo que vaya a zafar de esta, ¿no? Yo creo que aún puede salir bien, siempre ¡Dale, que te quedas callado y que no me jodas más! Y decime, ¿y vos cómo es que tenés que cuidar así a tu nieto? Pues es que mi hija está trabajando. Normalmente lo cuida mi yerno. Pero justo le salió un trabajo por unos días y ahora lo cuido yo, que estoy libre por las mañanas. Y decime, ¿de qué trabaja tu hija? Ah, ahora es cajera en un supermercado. Es lo único que encontró cuando se quedó en el paro. Sí. Antes trabajaba en una empresa de transportes. Era administrativa, ¿eh? Pero la empresa cerró. Mi yerno también está en el paro. Tenía una tienda de reparación de pequeños electrodomésticos, pero últimamente ya no le daba ni para pagar el alquiler. Así que la cerró. Y ahora trabaja algunos días por semanas a través de una ETT. Y claro, justo hoy, pues le llamaron para trabajar, que si no yo no estaría aquí, ¿eh? Pero es el destino. ¿Tú crees en el destino? ¿En el destino? No sé, yo nunca pienso en eso. Mira, yo creo que el destino depende de las circunstancias. ¿O vos te crees que ya estaba escrito que a mí me iban a estafar y que por eso hoy iba a estar acá con vos? Oh, pues yo sí que creo en el destino, ¿eh? Yo creo que pase lo que pase, nunca cambia al final. Pero claro, sí. Pero como no conocemos de antemano al final, eso es muy difícil de probar, ¿no? Eso sí. Haceme un favor. ¿Por qué no mirás a ver si ya llegó el pago? Ah, sí, sí. Bueno, todavía no ha llegado nada. Cuando llegue lo iremos, porque esa máquina... Oye, ¿te importaría que me fumara un cigarrito? Es que con todo este lío, yo ya tengo unos nervios. Pero decime, ¿acá adentro se puede fumar? No, claro que no. ¿No? Pero dadas las circunstancias, no creo que me vayas a dejar salir a la calle a echarme un asco, ¿no? Bueno, ¿qué? Dale, sí, fuma, total, para... Pero cuidado con la garrafa de gasolina, a ver si provocamos un incendio sin querer. ¡Basta! Ay, vaya, por Dios, no tengo fuego. No te preocupes, yo tengo. ¿Sí? Viene preparado.
Tabaco de mierda. Te lo digo yo, que soy fumador, mira. ¿Pero sabes qué pasa? Que por una hora del cigarrillo no quieren contratar. Sí, porque no quieren contratarme porque dicen que me detectaron. No, bueno, yo ahora ya no quiero importar. ¿Algo serio? Y más o menos. Pero bueno, mira, al menos mi mujer, la verdad es que no me gusta nada que aún no me hayan mandado el fax. No te preocupes, que ya llegará. A veces estas cosas tardan un poco. Ya sabes, hay que hablar con la oficina central, explicarles el tema y... bueno. A ver si tenemos suerte. Creo que sí, ¿eh? Se me da vuestra ayuda. Sí. Sí, sí. Bien, bueno, ahí lo tienes. Bien, veamos ahora cómo podemos salir de aquí. Mario. Pará. No tarda. No sé. Mira, yo mandé dinero así muchas veces por este medio. No sé, aquí hay algo que no sé. ¡Claro! A este formulario le falta el troquelado de la muestra de Nuño, que se imprime cuando ya se mandó la plata. ¡Esto es una joda! Tranquilo, Mario, tranquilo. Que seguro que el dinero ha sido enviado. Quizás en este caso no ha sido necesario el troquelado de la Western Union. Mira, yo te dije que no me tomaras por boludo. No, me quieren joder otra vez. Nuevamente me quieren engañar. Hola, ¿quién es? Ah, sos vos, Antonio. Mira, ahora no te puedo atender. No te dijo nada, tu hermana. ¿Cómo? ¿Qué decís? Me están diciendo que la policía fue casi que la llevaron detenida. ¡Pero qué hijo de puta! Dios mío. Yo sabía que no podía confiarme en la cara. Así, la dirección se la dejó, creyendo que iban a mandar la guita, ¿viste? Bueno, mira, ahora te tengo que dejar. Y después cuando te llamo. Ya vi que carajo me importa que hayan perdido la selección. Pero vos en qué país vivís, pelotudo. Vos sos consciente de la situación en la que estamos metidos. ¿Cómo me salís ahora con lo de la selección de fútbol, de Messi y de la madre que los parió? Ahora hay que tratar de hacer sacar por mano de la cárcel, boludo. Sí, ya sé que vos no podés hacer nada. Vos nunca pudiste hacer nada porque sos boludo de nacimiento. Y ahora perdoname, tengo que mostrarle a estos hijos de puta. Déjame hablar con mis colegas. Seguro que ellos pueden hacer que liberen a tu mujer. ¡Mario! ¡Déjame ver esto! ¡Mario! ¡Está queriendo que se viene con un tiro! ¡Vos me querés seguir jodiendo! ¡Que se vaya mi nieta! ¡Hace que se calle el niño! Ha sido necesario abatirlo. Iba a incendiar este sitio con todos nosotros adentro. Individuo abatido. Pero no ves que esto no es gasolina, ¿eh? ¿Acaso huele a gasolina? Dios, pero si esto es agua. Solo intentaba intimidarnos, no iba a provocar un incendio. Hay que llamar a una ambulancia. Deja que ya llamamos nosotros. No podía arriesgarme a que fuera cierto y os hiciera daño a alguno de vosotros. Tírame las llaves que están encima del mostrador. Nacional de España.
Fuentes de la Policía Nacional han informado que ha sido abatido un peligroso delincuente en un asalto a una entidad bancaria. Según la policía, el individuo mantenía secuestrados a varios rehenes y estuvo a punto de provocar un incendio dentro de las dependencias del banco. Un portavoz de la plataforma Stop Desahucios asegura que esta persona iba a ser desahuciada de su vivienda y que por ello reclamaba la devolución de un dinero invertido en participaciones preferentes. El hecho sucedió en el barrio de San Judas de la ciudad cuando un individuo...